Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os traigo la lección 6 del Entre dos aguas. Por aquí os pondré el enlace tocándolo despacito y tocándolo también más rápido. No olvidarse de suscribirse, de dar like al vídeo, yo lo agradezco muchísimo, así que ¡vamos allá! En la lección de hoy lo que vamos a ver es, ya hemos cambiado, en vez de mi, re, do, si, como en la lección 5, aquí lo que hacemos es re mayor y mi menor. O sea, cuando empieza ya. Aquí hacemos re mayor y mi menor. Otra vez re mayor y otra vez mi menor. Y ya todo el rato así, realmente hasta el final. Tan, 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 tan. Después re mayor por do y mi menor por do. La primera guitarra lo que hace es, en la cuarta cuerda, un 2, un 1 y un 0. ¿Vale? Y después hace un 4, un 3 y un 2. Otra vez el 2, 1, 0. Y otra vez el 4, 3, 2. Ahora, lo siguiente son las mismas notas, pero las vamos a hacer aquí en la quinta cuerda. ¿Por qué? Porque después para la escala que viene siguiente va a ser más fácil, ¿vale? En la quinta cuerda lo iríamos al traste 7. 7, 6, 5. ¿Vale? Y aquí hay que tener mucho cuidado con el sentido, porque es tan, tan, ta, 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 tan, ta, ta, tan, ¿vale? ¿Vale? En el traste 7 donde tiene realmente un poco más de acento. En la primera vez no. Y ya. Lo he hecho 5 veces. ¿De acuerdo? La primera. Y ahora 4 veces como más seguidas. Y ahora el dedo 1, que es el que tenemos de referencia, lo subimos 2 trastes. ¿Vale? Entonces del 7 sería al 9, 8, 7. Y lo mismo. Y ahora aquí lo hacemos 4 veces. Volvemos a bajar de antes. Ahora lo que hacemos, un 0 en la sexta, en la quinta cuerda, 7, 9, 10. Lo mismo en la cuarta, 7, 9, 10. Ahora en la tercera, 7, 9. En la segunda, 7, 8. Y en la primera 10. ¿Vale? Sería. Ahora un ligado del 8, 10, 8. Ahora 7. En la primera cuerda. Y en la segunda 10, 8, 7. En la tercera 9, 7. Y un 11 en la cuarta. Lo hago hasta ahí. Ahora los vamos, otra vez la tercera, al 7, 9, en la segunda 7, 8, y ahora en la primera 10, 8, 7, en la segunda 10, 8, 7, y en la tercera cuerda 9. ¿Hago esa frase? Y ahora aquí ponemos este acorde, que es un mi menor, ¿vale? Pero lo ponemos solo con estos 3 dedos. Un 7 en la primera, 8 en la segunda, 9 en la tercera. El 3 que tenemos de referencia, la última nota, es la que vamos a dejar puesta y poner ya el dedo 2 y el dedo 1. Entonces hacemos 4 veces el arpegio al revés. Y ahora los vamos al 7 en la tercera cuerda, en la segunda y en la primera, con los dedos 2, 3 y 4. Y con el dedo 1 hacemos un 5 en la primera cuerda y ligamos del 7 al 5. Ahora la segunda. Y ahora los vamos y hacemos un ligado del 7 al 5 en la primera. Y ahora hacemos segunda,
tercera, ¿vale? Con el arpegio, con medio índice, ahora otra vez medio y otra vez anular, ¿vale? En la primera con el 5, entonces sería. Y ahora repetimos otra vez. Sería 1, 2, 3, ¿vale? Y la cuarta, en la cuarta nos quedamos, ¿vale? 1, 2, 3 y otra vez con el dedo 1 los vamos al 7. En la segunda cuerda 10, 8, 7. En la tercera cuerda 9, 8, 9. En la segunda 7, 8. Y ahora 12, 10. ¿Vale? 12 en la primera, 10. Y ahora un 8 ligado al 7. Hago esa parte. Ahora tocamos el 7 en la primera. Y tocamos el 10. 1, 2, 3, 4 y ligamos al 8. Y del 8 ligamos al 7. Tocamos otra vez 7. Y en la tercera 9. Y 9 ligado al 7. Ahora un 10 en la cuarta. Un 9 en la cuarta. Y un 8 en la cuarta. Y otra vez 9. Ahora bien, un 7 en la primera. En la segunda 10, 8, 7. Otra vez 10. Ahora un 8 ligado al 7 en la segunda. Un 9 en la tercera. Y un 7 en la tercera. ¿Vale? Sería. Ahora un 8, 10, 8 ligado. Ahora 7, 8, 7 ligado. ¿Vale? Sería. Y ahora la tercera 9, 7 y en la segunda un 7. ¿Vale? Es importante que pongáis una media cejilla. Y ahora un 9 ligado al 7 y otra vez 9. Voy a hacer esa parte. Y ahora otra vez empezamos igual. Y ahora otra vez hacemos, ¿vale? Eso lo hacemos dos veces. El 10, 8, 7, ¿vale? Y eso es lo que cambia. El mismo dedo lo subimos al 9 en la cuarta y ponemos con el dedo 4 el 9 en la tercera, ¿vale? Ahora otra vez la cejilla un 7, un 8 y un 10 en la primera. Esa parte, hasta que no la tocas con sentido, es un poco liosa. Sería. ¿Vale? Ahí. Llegamos al 10 en la primera, el 8 en la primera y el 7 en la primera. ¿Vale? Y después la segunda también de 8, 7. Y ahora hacemos otra vez lo mismo. Cuando hemos hecho 10, 8, 7, hacemos el ligado del 10 al 8, otra vez 7 y otra vez en la tercera 9, 7. Y se vuelve a repetir. Lo hago esa parte entera lentito para que lo podáis coger. Y ahora sería un 7 en la primera y ya 12 en la primera. ¿Vale? Después del 12, 10, 8, 7. Fijarse bien los dedos que estoy poniendo, ¿eh? Y después la segunda, 10, 8. Y ahora ligamos del 7 al 10. El ligado va del 7 al 10 y tocamos el 7. Y ahora hacemos 9, 7 en la tercera. Y otra vez.
Y ahora en la primera hacemos 7 ligado al 8. Y tocamos el 7. Y otra vez. ¿Vale? Sería... Ahora tocamos otra vez el 7. Y ahora hacemos ya una escala para arriba del 12, 10, 8, 7 y vamos subiendo. 10, 8, 7, en la tercera 9, 10, cuarta 10, 9, 7, en la quinta igual 10, 9, 7, ahora aquí un 11 en la sexta, otra vez la quinta, el 7, el 9 y el 7. ¿Os lo hago? Y ya lo que ponemos es como un mi. Y lo que voy haciendo es la cuarta y la tercera, quinta, otra vez, cuarta y tercera, quinta. Vale. Ahora lo vamos, un 0 en la quinta, hacemos cejilla en el traste 3, ahora en el traste 5 con el dedo 3 en la tercera cuerda y en la segunda cuerda con el dedo 4. Todo en el traste 5. Y ahora en el traste 4 en la cuarta cuerda. Y hacemos quinta y ligo del chico a la cejilla, o sea, del 5 al 3. Y otra vez. Vale, el sentido, hay que coger el sentido, ¿eh? Vale, sería 1, 2, 3, 4 y el quinto ya no ligo, me quedo con el dedo 4 puesto. Un 2 en la primera y hacemos sexta y el 2 en la primera, con el 0 en la segunda. Ahora con el índice toco la tercera y lo mismo. ¿Vale? El mismo sentido de antes sería. Y otra vez se repite. Y ahora en la última solo es 0 en la sexta y las 3 primeras, 0, todo. ¿Vale? Que podemos poner el acorde de mi también. Entonces,